Es un gusto estar aquí. Les damos la bienvenida de parte de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Muchos y muchas ya nos conocen y nos acompañan. Yo soy Elizabeth Cook, la rectora de la UBL, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Alberto Rojas esta noche. Alberto, que es amigo de esta casa y también amigo personal, a quien apreciamos mucho y ha sido parte de nuestra historia desde que estudió en el Seminario Bíblico Latinoamericano. Alberto es comunicador, sociólogo, sobre todo, su trabajo ha sido en el área de sociología, jubilado de la Universidad Nacional, como ya mencioné, egresado del Seminario Bíblico, fue docente de la Escuela Ecuménica y hasta hace poco director de la Escuela Ecuménica, investigador, asesor en diversos ámbitos, y en los últimos años recientes lo hemos visto frecuentemente en medios de comunicación analizando el fenómeno social y religioso. Esta es la tercera de 3 charlas que hemos tenido, 3 seminarios que hemos tenido este año a propósito del contexto de las elecciones en Costa Rica y de los factores sociales, políticos y religiosos. Y Alberto nos va a hablar de el Mesías y el advenimiento de la Tercera República, hablando de la recepción, el consumo y el uso del discurso oficial en este gobierno, a propósito de tu área de comunicación, ¿verdad, Alberto? Sobre el mensaje y quienes lo escuchamos y reproducimos en nuestros contextos. Así que muchas gracias, Alberto, y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir algunas reflexiones en torno a lo que fue todo el periodo de gobierno y el discurso que se generó de parte del presidente de la República de Costa Rica, bueno, el que fue hasta hace poco presidente, y ver un poco la continuidad de ese discurso, pero no tanto desde el discurso mismo, sino desde la recepción y el uso que hacen las personas sobre eso, sobre ese discurso, o sea, cómo lo construyen, o más bien, cómo hacen su lectura del discurso, qué implicaciones tiene esto en la política, en la cultura, y también qué implicaciones tiene en la práctica de la fe de las personas. Entonces, de eso vamos a conversar los siguientes minutos. Yo voy a seguir esta lógica. Voy a hacer como una especie de rompecabezas. Entonces, voy a ir dándoles cada parte de ese rompecabezas. Y a la larga a ustedes se les va a ir ocurriendo en su mente cómo ir armando finalmente el rompecabezas. Y entonces al final voy a hacer como una especie de armado de cada una de las piezas. Pero a la larga ustedes pueden decir, faltó una pieza, que es este. Y entonces sería importante agregarla al análisis. O puede ser que ustedes lo armen de otra manera, porque su punto de vista es otro. Y entonces pueden agregar más piezas o a la larga pueden armarlo de forma diferente a como yo lo voy a hacer. Entonces, si no ven conexión entre una y otra cosa, es que todavía no las estamos conectando. Estamos viendo cada una de las piezas del rompecabezas. Entonces, comienzo con el término de Mesías. Entonces, aquí me brinco todo el aspecto teológico de las diferentes versiones de cristianismo, o también me brinco un poco el concepto judío de Mesías, aunque tomo un poquito de ambos. Entonces, digamos que para efectos de esta conversación, Mesías es un ungido para una misión. Puede ser ungido por Dios, puede ser ungido por un representante de Dios, puede ser
autoungido por sí mismo. Entonces, pero es un ungido, una persona que siente que está seleccionado para una misión importante. Esta misión tiene que ver con el destino de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad. Y el Mesías, parte de esta unción, por decirlo así, tiene que ver con la paz y la prosperidad para un pueblo sufrido. Es alguien que trae paz y prosperidad. Y en este proceso lucha, se enfrenta y ahí va generando los procesos de transformación en esta lucha. Este Mesías quiere, sabe y puede hacer las transformaciones que el pueblo necesita. ¿Qué le toca al pueblo? O sea, a la persona que recibe los beneficios del Mesías, le toca apoyarle y depositar su confianza en el Mesías, pues es el que va a generar la transformación deseada. Entonces, esta es la primera parte, uno de las piezas del rompecabezas. Las segundas piezas tienen que ver con comunicación, con algunos conceptos fundamentales de comunicación. En comunicación hay un elemento importante que dice que el mensaje no está en el contenido, sino en el contexto. El mensaje no está en el contenido. No, uno no puede entender lo que se está diciendo si no entiende el contexto en que se dice. Voy a ponerles un ejemplo. Usted va manejando y ve a una persona que viene de frente, dos personas que van de frente, una viene para acá y otra va para allá en una curva. Y entonces en esa curva, un hombre le dice al que viene de frente, ¡cerdo! El hombre se ofende y le dice, ¡su madre! Y sigue y choca con un chancho. El mensaje está en el contexto. El Señor le estaba avisando de algo, la otra persona cree que le está ofendiendo, pero en verdad el contexto es el que nos dice cuál era el significado de ese grito de cerdo. Entonces, eso es una cuestión importante. Luego, la otra cuestión es que en comunicación muchas veces el medio es el mensaje. Bueno, así se llamaba el libro, pero en verdad el medio es el mensaje. Hay medios que juegan un papel más importante que el mensaje mismo. Una metáfora sobre esto, un símil, es el ferrocarril. El ferrocarril es mucho más importante que todos los contenidos que lleva. O sea, puede llevar papas, puede llevar cemento, pero el proceso transformador es el medio, es el ferrocarril, es el camino. En comunicación sucede lo mismo. A veces es más importante cómo se dicen las cosas que las cosas que se dicen. Entonces, ahí vamos a ver, un principio en comunicación es que se sigue de este que les acabo de decir, es que depende cómo se comuniquen las cosas, así se entienden. Entonces, es importante no solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Y entonces el recipiente a veces es más importante que el contenido. Entonces, esa es otra parte. Otra, dentro de esta misma pieza de comunicación, en comunicación hay unos elementos que se llaman metacomunicativos. La metacomunicación son una serie de condiciones que permiten la adecuada comunicación. Por ejemplo, uno de ellos es la confianza. Vamos a ver. Una persona es sorprendida por su esposa con otra persona en un acto muy romántico. Y entonces la esposa pierde la confianza en su pareja. Esta pareja puede llevarle mariachis, puede usar las mejores técnicas de comunicación, pero la comunicación no va a surtir efecto porque ya no hay confianza.
Entonces, la confianza determina la calidad o la eficacia y la eficiencia de la comunicación, sobre todo la eficiencia. Si no hay confianza, va a haber muy poca posibilidad de que la comunicación, aunque sea con las mejores técnicas, surja los efectos deseados. Otra cosa que está dentro de la metacomunicación son los etcéteras. Vamos a ver qué es eso de los etcéteras. Son supuestos. Uno dice una cosa y el público entiende 2, 3, 4, 5, porque dentro de la cultura ya se conocen todos los supuestos que están a la par de ese etcétera. Un ejemplo, imagínense que ustedes van al teatro y en el teatro, cuando ustedes entran en la sala, dice no fumar. Sin embargo, en la obra de teatro que ustedes están viendo, dentro de la obra hay un actor que está fumando. Nadie se le ocurre reclamarle al actor de por qué está fumando porque dice no fumar, porque hay un etcétera. Uno sabe que dentro de la actuación esa frase no se aplica. Los etcéteras hacen relación a algo que alguien le llamó mito, pero no le vamos a llamar mito nosotros, sino son como preconceptos que existen en la percepción y la cultura de las personas, de un pueblo, de un territorio, de una cultura. Por ejemplo, cuando a uno le dicen es que esa persona es choricera, es que eso es un chorizo. Entonces, no necesitan a uno explicarle mucho más cosas, porque ese concepto de chorizo ya tiene muchas lecturas y entonces no se necesita explicar más. Es nada más decir, esa persona es un choricero. Y entonces, por ejemplo, el chorizo, cuando hablan, entonces están hablando de corrupción, de estafa, de negocios turbios. Y en determinadas culturas está asociado a actividades de políticos o a personas que tienen relaciones de poder y puestos de autoridad. Entonces, hay una asociación que se ha ido construyendo entre chorizo y política. Entonces, eso es otra pieza. Todo lo que tiene que ver con estos conceptos de el medio es el mensaje, el medio es el mensaje no está en el contenido, sino en el contexto, dependiendo de cómo se comuniquen las cosas, así se entienden todos los conceptos metacomunicativos como la confianza, el etcétera, y repito, la confianza y el etcétera es importante. Y luego hay otra noción importante en comunicación que se daba cuando se analizaba la televisión y cierto tipo de programas, por ejemplo, estos programas de concursos, etcétera. Entonces, es el de comunidad imaginaria. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, a partir de determinados programación y de determinados programas, creaban comunidades imaginarias. Y se dice imaginarias porque son personas que no se conocen ni nunca se han visto. Sin embargo, vemos, nos expresamos y sentimos lo mismo, aunque no nos conozcamos, porque nos identifica en aquel entonces un programa de televisión o porque nos identifica una manera de ver la realidad y comunicarse en redes sociales. Entonces, las comunidades imaginarias son un elemento importante, porque las comunidades imaginarias se generan a partir de identidades. Por ejemplo, alguien dice, yo me identifico con el chinamo, es que el chinamo se expresa un poco como a mí me gusta divertirme, las cosas que hacen me fascinan, y entonces el chinamo de por sí genera una comunidad imaginaria. O me gustan los toros,
ver al final del año los toros y entonces sabemos toda una comunidad de gente que no nos conocemos, pero nos identificamos con las corridas de toros a la tica. Eso era con televisión, pero lo mismo se repite ahora y con más fuerza con redes sociales, con ciertas formas de comunicar, de decir. Entonces, ok, esa es otra pieza del rompecabezas. Voy con la tercera pieza, que es la cultura política de Costa Rica. La cultura política de Costa Rica está determinada por el presidencialismo y por la representatividad. O sea, desde una asociación de desarrollo, desde un comité de salud, quien tiene el poder es el representante, es el presidente. El presidente se elige y él y dos personas son los que gestionan toda la actividad de la asociación de desarrollo. Las otras personas ven, apoyan, critican, pero generalmente quien gestiona la gobernabilidad y quien gestiona la acción es el presidente de la asociación de desarrollo, del comité de deportes o el presidente de la república. Y está la representatividad, o sea, digamos que nosotros elegimos representantes nuestros, aunque no sabemos exactamente si representan nuestros intereses, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, porque no los conocemos y no sabemos qué intereses tienen. Pero, digamos, formalmente uno elige representantes. Los presidentes son los responsables finales. Y lo que existe básicamente en Costa Rica es una ciudadanía electoral. O sea, quien está ejerciendo la autoridad y el poder del gobierno del Estado, básicamente quien decide es el presidente. Pero eso sucede en las familias, sucede en las asociaciones de desarrollo, sucede en las formas de crianza. Entonces, de alguna manera estamos acostumbrados precisamente a esa forma de ejercer las relaciones de poder. Ok. Eso es, y la última pieza antes de entrar es la narrativa. Un relato se ordena el entendimiento del mundo, expresa en una forma cómo se conforman las relaciones, qué tipo de cosas tengo que ver, qué tipo de cosas son importantes y sobre todo qué es lo que hay que valorar. Un relato nos cuenta sobre metas que hay que seguir, nos cuenta sobre caminos. Un relato nos puede causar mucha alegría o mucha pereza. Nos puede atraer o también nos puede generar aversión. Un buen relato nos crea placer, nos dan muchas ganas de escucharlo, porque generalmente un buen relato mueve no solamente pensamientos, sino mueve entrañas, mueve emociones. Las narrativas nos dan parámetros para creer, para discernir, y las narrativas precisamente son las que crean la identidad de las comunidades imaginarias. Eso, entonces vean todas estas piezas. Ahora voy a comenzar a ordenarlas a partir de lo siguiente. Con unos y unas colegas de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, hicimos un trabajo sobre la percepción que tenían del gobierno de Chávez y de la continuidad de un grupo de personas. No fue un análisis estadístico, sino fue un sondeo, pero que tenía una característica. Las personas que entrevistábamos eran amigas, eran personas en su mayoría conocidas y eran afectivamente significativas. O sea, eran personas de chavistas, bien chavistas, profundamente chavistas, convencidas, pero además tenía otra característica, eran personas que nosotros queríamos y queríamos mucho,
porque eran hermanos, eran amigos, eran primos, eran suegros, o sea, era gente muy, 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 muy cercana. Y nosotros queríamos entender, conversando, por qué tenían ese afecto y tenían una manera de ver que favorecía el discurso y la práctica del gobierno de Chávez. Pero nosotros no íbamos a pelear porque queríamos entender. Y queríamos entender porque hay gente que queremos mucho. O sea, no era gente poco significativa. Hubo algunos casos en donde no eran así tan cercanos, pero en una gran mayoría eran personas que queríamos mucho y que nos quieren a nosotros. Gente de las más diversas clases sociales, desde obreros, choferes, profesionales. Había, digamos, un número importante, o sea, era un grupo variado. Y entonces, sobre esa base, eh, una de las cosas que yo hice, después de revisar lo que la gente decía, era eh, ver cómo se armaba el discurso de esas personas. O sea, no era el discurso del presidente, no era el discurso de oficial que se da los miércoles, sino cómo la gente sentía, cómo la gente usaba, cómo la gente percibía lo que decía el gobierno, lo que decía el presidente y lo que decían los actores oficiales de ese gobierno. Y entonces, vea lo que encontramos. Entonces, repito, es un análisis de lo que la gente piensa. No es de lo que piensa ni lo que pensaba Chávez. No es de lo que pensaba nuestra actual presidenta. No, ¿cómo que llama? Era sobre cómo la gente estaba entendiendo. Y entonces para eso utilicé un análisis narrativo. Entonces, oigan lo siguiente. Las personas dicen y sienten que el país se está transformando, que estamos en un proceso de transformación que está en pleno desarrollo. Y entonces dicen que de este proceso el pueblo se va a beneficiar, la gente más sencilla. Ese es lo que se llama análisis narrativo el sujeto de Estado. El sujeto de Estado es el pueblo, un sujeto que tuvo una pérdida sensible y significativa, que necesita recuperar lo que perdió para volver a un estado de bienestar. La gente dice y siente que el pueblo fue despojado de los beneficios del Estado y quedó separado del progreso social. Por eso, el pueblo está asociado a la pobreza, a la falta de ascenso socioeconómico y a la inseguridad. La gran transformación va a ocurrir cuando se recupere el Estado y el progreso, porque el Estado y el progreso están en otras manos, no en las manos del pueblo. Entonces, la narración de las personas se desarrolla desde el secuestro del Estado, de cómo se robaron sus recursos o cómo hubo un consecuente despojo de los beneficios públicos para el pueblo, y luego cómo aparece un héroe y cómo este héroe genera una lucha épica, una epopeya para recuperar el Estado y devolvérselo al pueblo. Repito, esto no es la narrativa, sino es una lectura preferente, cómo la gente está leyendo lo que le han dicho durante 4 años y vamos para 5. Entonces, ¿cómo se generó la pérdida? Entonces, el pueblo tuvo una pérdida sensible y significativa. ¿Cómo se perdió el Estado? Entonces, están los antihéroes. Entonces, hay un sujeto de Estado que es el pueblo que perdió el Estado y los beneficios del Estado y que ahora está
por eso en pobreza y en violencia. Entonces, los antihéroes, ¿qué hicieron los antihéroes? Los antihéroes, entonces la gente dice, vea, por medio del control de los partidos políticos, accedieron al gobierno y a la Asamblea Legislativa. Y desde ahí colocaron a sus secuaces en las instituciones de control y justicia. El Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones están ejercidos por secuaces de los antihéroes. Sobre esa base posibilitan el desarrollo de acciones, contratos y proyectos fraudulentos para expoliar al Estado y llenar sus cuentas bancarias. Los principales antihéroes se señalan con nombres y apellidos: los Arias, luego en menor medida Figueres, el PAC, Liberación Nacional, en menos medida la Unidad. A manos de ellos, las instituciones se pervierten y llegan a ser un instrumento para sus fechorías. No hay motivación alguna para participar en contiendas electorales, para elegir a los mismos para que siga la misma situación. Las instituciones son verdaderos sujetos cómplices que facilitan el cometido de los antihéroes. Entonces, la gente llega a pensar eso y a sentirlo profundamente. Pero por dicha llega un héroe. En la narrativa de las personas no hay un destinador que llame al héroe. No es que al héroe lo llamaron para que cumpliera su misión. Él es su propio destinador. Él es el que dice: yo tengo que acometer la misión de devolverle al pueblo al Estado y salvar a la patria Costa Rica. Si encuentra un sujeto coadyuvante que le ayuda a ganar confianza del pueblo, que es Pilar Cisneros. Ese es el personaje que le ayuda a que el pueblo confíe en él. Desde el principio sí encuentra antidestinadores. O sea, encuentra desde el principio gente que no quiere que él cumpla su misión. La prensa y oponentes políticos que quieren empañar su incipiente carrera política. Entonces vean cómo es que la gente va leyendo ahora al héroe. Se convierte en héroe en la lucha con los antihéroes y las instituciones. Instituciones que están copadas, que han perdido su sentido popular, por decirlo así. Podía convertirse en un antihéroe y aprovecharse del Estado. Sin embargo, prefirió el camino de la confrontación, en donde demostró y adquirió su competencia del querer hacer. Demostró su voluntad de convertirse en héroe, enfrentando con valentía a los corruptos que roban al Estado y perjudican al pueblo. Los denuncia y los pone en evidencia con el lenguaje del pueblo, con la furia del pueblo. Y entonces la gente dice: qué rico, qué bien que está diciendo eso. Siempre tratan de dominarlo y controlarlo. Los antihéroes usan instituciones públicas, la Asamblea Legislativa y la prensa canaria, para callarlo. Sin embargo, no lo logran por su valentía y empeño. Si ustedes van viendo, lo van construyendo como un Mesías. Le van dando todas las características de Mesías, que es una de las piezas del rompecabezas con la que empezamos. Cada miércoles se escribía un capítulo de este drama épico. Se podían ver los avances y los retrocesos. Siempre se alcanzaba un clímax que quedaba suspendido para el próximo capítulo, como en la estructura de una telenovela o un anime. La tensión dramática se ha mantenido durante todo el periodo gubernamental. Vivimos en una tensión dramática de un drama que todavía no se termina. 4 años de tensión dramática. El pueblo vivió la experiencia y la lucha del héroe en una vinculación vicaria. O sea, la gente se identificaba. El héroe ganó su confianza y fe. Volvieron a creer en la posibilidad de un cambio político. Y acá el pueblo,
El héroe gana la confianza y fe, no tanto por lo que dice, sino como lo dice. El performance, la actuación, la manera en que se expresa, gana la confianza de las personas, más allá de lo que dice. El enfrentarse directamente con los antihéroes de una manera decidida, malcriada, baja, ¿cómo se llama? Como había que hacerlo con los antihéroes. En la confrontación y la lucha por resistir la dominación va adquiriendo competencias del saber hacer, pero además ya venía preparado por su experiencia profesional y formación académica. Aprende que el control del poder ejecutivo no es suficiente. Es necesario controlar completamente la Asamblea Legislativa y desde ahí generar los cambios en las demás instituciones para alcanzar la transformación a la que está destinado. Entonces uno hablaba con choferes, con primos, con choferes de Uber, con primos, con compañeros de colegio, con amigos, y esta narrativa se repetía y precisamente iba creando esa comunidad imaginaria. El poder hacer depende de tener la Asamblea Legislativa y por eso las elecciones eran fundamentales para sobrepasar uno de los núcleos dramáticos esenciales. Ahí se jugaba la epopeya, se ocupaban los 40 diputados y la presidencia. El pueblo se convirtió así en el principal coadyuvante, parte fundamental del trabajo. Vean que la gente podía participar, pero no participaba en marchas, no participaba apoyándolo en redes, apoyándolo con votos y apoyándolo en esta comunidad imaginaria. Y por eso, si ustedes ven las encuestas, termina con un nivel de aprobación tanto del gobierno como la persona del presidente enorme. O sea que esa comunidad imaginaria representaba 3/4 del país, más de la mitad del país. Entonces ya se tiene parte de esa competencia. Ahora el héroe necesita una coadyuvante para iniciar el proceso. El poder hacer ya no lo puede el héroe, sino ahora que necesita para la próxima elección una coadyuvante que va a ser la próxima presidenta, doña Laura. La transformación no se ha alcanzado todavía y el drama continúa. Pero ahora los seguidores de Chávez tienen esperanza y fe. Una cosa que vimos e incluso alegría. Una de las personas que yo entrevisté estaba tan contento, tenía tanta ilusión de lo que venía para el país. Yo le preguntaba, ¿pero qué viene para el país? Dice, va a haber una clase media grande, 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 grande. Se va a acabar el chorizo y se va a acabar el narcotráfico. Se acaba la violencia. Eso va a ser Costa Rica. Espérese y usted lo va a ver dentro de 4 años. Y me lo decía con una fe enorme, con una confianza enorme de que así va a ser. Esperan que el Estado y sus instituciones sean limpiados de corruptos y con una imaginación desbordante confían que en la sociedad costarricense se alcance la igualdad con una clase media mayoritaria y la seguridad fruto de la limpieza de delincuentes y narcotraficantes. Precisamente, Chávez y sus asesores lograron posicionar una narrativa que generó un marco cognitivo de interpretación política de la sociedad costarricense. El performance jugó tanto como el contenido. Ayudaron gestualidad, lenguaje y contenidos simples y directos, reiteración del mensaje y su reproducción en una tensión dramática permanente por medio de diferentes plataformas y medios. Entonces, se fue creando una comunidad imaginaria en casi todo el país. En esta comunidad imaginaria no solamente están las personas excluidas de los beneficios económicos que ha generado
el cambio del Estado y la sociedad, sobre todo a partir de finales de la década del 80 del siglo pasado, y que ya comentó la doctora Montserrat Zagot en el seminario pasado. En esta comunidad, repito, están, no solamente ellos, están las personas excluidas de las periferias del país, de fronteras y costas. En esta comunidad también están muchas personas que, aunque no tienen ese nivel de pobreza, tienen problemas de integración. O sea que exactamente los cambios que se hicieron en el país después de la década de 80 no les han beneficiado ni los han integrado a diferentes polos de desarrollo. Y también están personas que es un contenido grande, que tenían mucho disgusto y mucho miedo por cierto tipo de transformaciones que se estaban impulsando desde el Estado, que van desde el matrimonio igualitario hasta el avance de cierto tipo de derechos de la diversidad sexual y lo que ellos llaman ideología de género. Entonces hay un sector también conservador conservador en su moral, en su manera de ver la vida, que está dentro de esta comunidad imaginaria. Y dentro de esta comunidad imaginaria están también, digamos, apoyando todo este sector conservador, un grupo significativo del sector evangélico, pero no solamente el sector evangélico, del sector católico. Entonces hay católicos y evangélicos, no tanto por su fe, sino más bien por sus principios morales y religiosos, conservadores, que dicen: aquí tenemos una oportunidad muy grande de que se acabe la influencia de esta gente que promueve la ideología de género y que promueve los derechos de la diversidad sexual. Entonces, se logró crear una comunidad y una credibilidad muy grande y todos están unidos. Pero entonces se logró construir a partir de convertir a una persona en una especie de Mesías que va a traer un país completa y totalmente nuevo. Digamos, ese es el sentir. Y luego ahora necesita una coadyuvante porque no podía seguir como héroe, y entonces entra la presidenta, que tiene un paragón bien interesante. Si uno revisa lo que fue la eliminación de los cátaros en la Edad Media, o terminando la Edad Media en Francia, y el papel del culto a la Virgen que se armó en ese contexto, a la Virgen se le dio un papel muy importante. Entonces estaba Dios, pero estaba la Virgen. Y la Virgen María, para luchar contra los cátaros, precisamente en esa época nació todo el culto a María. María era la obediencia y la fe perfecta. Instruían el dogma a través del rosario y destruía las herejías, pero sobre todo era la intercesora suprema, la cara maternal, la parte social, no era la parte dura. Entonces entra ya una parte más social, más delicada, para estar cerca de la gente, que la gente la vea como la intercesora. Y entonces, de alguna manera, en esta perspectiva está el Mesías y está la coadyuvante, que podría fungir también como la gran intercesora y como la nueva Virgen, apoyada por la Virgen de los Ángeles. Ustedes vieron, digamos, ante la Virgen de los Ángeles llora
y se emociona. Entonces, vean cómo se va construyendo esta narrativa que no solamente tiene visos racionales, sino que va más allá de lo racional. Porque ese mensaje ayuda, y esa narrativa y la manera en que se comunica ayuda a ver el mundo no desde el dato, no desde el lenguaje racional, no desde una verdad científica, sino que ayuda a ver el mundo desde lo emocional y desde la realidad cotidiana que viven muchas personas. Por aquí yo termino el, este puzzle, este rompecabezas, y con estos elementos, repito, ustedes podrían armar de otra manera el proceso, o podrían agregar otros que yo no integré, porque creo que ya en los dos seminarios pasados se habían integrado otros elementos importantes. Entonces, por aquí lo dejo para que podamos conversar. Muchísimas gracias, Alberto, por este análisis tan interesante. Parece que los elementos que diste al inicio nos ayudan mucho a entender este programa narrativo que describes, ¿verdad? Realmente usando las herramientas del análisis narrativo podemos ver esta dinámica que se juega y entender cómo se unen las piezas de manera que el mensaje realmente es recibido, ¿verdad? Como un mensaje de esperanza, de transformación por las personas que ya has descrito. Queremos tener un espacio de conversación con Alberto y entre nosotros y nosotras. Invito a las personas que nos acompañan en Facebook y a quienes están aquí presentes, pueden levantar la mano o escribir en el chat para que podamos ir conversando. Si hay preguntas, complementos, Sonia. Adelante, Sonia. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, don Jorge Alberto. Estoy impresionada realmente por esa explicación tan esclarecedora, como anoté en el chat, que nos permite discernir un proceso que está perfectamente construido. Ahora, ante eso pregunto, ¿qué sigue? ¿Y quién instruyó a don Rodrigo Chávez y a doña Pilar Cisneros, que fue el estandarte para él, para generar esta estrategia tan efectiva, tan incuestionable, tan extraordinaria también? Más si agregamos la actitud de doña Laura como presidenta de la República y eso que usted nos está explicando, ¿verdad? Relacionado con los cátaros y el culto a la Virgen María. Ella ha sido evangélica, eso lo sabemos, ¿verdad? Tal vez no una practicante muy ferviente, pero sí evangélica, pero ahora retorna a la Iglesia Católica y no solo a la Iglesia Católica, va a Cartago, ¿verdad? Con el personaje más importante de la Iglesia Católica y entrega la banda presidencial y logra tener lágrimas en sus ojos. Es una actriz impresionante. Entonces, ¿qué sigue? Replanteo las preguntas. ¿Qué sigue? ¿Y quién instruyó a don Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros y los secuaces de ellos sobre esta estrategia tan efectiva? Muchas gracias, don Jorge Alberto. De todo corazón, estoy muy agradecida y muy impresionada. Gracias, Sonia. Alberto, escuchamos otro comentario, pregunta, ¿te parece? Sí, me parece bien. Mainier, adelante. Hola, Elizabeth, mucho gusto saludarla. Un placer. Igualmente. Y a Alberto también, que lo conozco. Alberto, ¿cómo está? Hola, Mainier. Siempre. Una de las virtudes antes es que felicito a la Universidad Bíblica en la presencia de Elizabeth,
porque Casi ha no te hecho, escuchamos, un poquito más fuerte. ajá, a ver si se oye bien. Ahora, bueno, que ¿Ok? felicito a la Universidad Bíblica en su presencia, la felicito porque ha hecho un trabajo realmente tesonero importante en estas áreas, y por supuesto a la Universidad Nacional, de la cual estaba Alberto, que fue director de la Escuela Ecuménica. Me parece que hace un trabajo muy importante, y quiero aprovechar antes de hacerle una pregunta a Alberto, en decir que en este momento hace falta que se integre la academia en este sentido. Aquí se está integrando de una forma, pero hace falta que se integre directamente a la participación política, para que pueda contrarrestar esas narrativas. Bueno, eso lo dejo ahí como una propuesta, digamos. Vamos a hablar, yo estoy en un grupo, un movimiento patriótico que estamos integrando todas las fuerzas, sociedad civil, academia y decisores políticos que piensen patrióticos. La pregunta del millón, como decía alguien, es que en política, nos decían algunos amigos de politólogos, sígale el rastro a la plata para ver si está actuando bien o para ver por qué está actuando bien. Y se necesita un ícono, una figura expollante para estar en participación política electoral, y mucha plata. Y Rodrigo Chávez supo acudir a esto. Entonces, una primera pregunta, contestarle un poco a la compañera, bueno, a atreverme a contestarle a la compañera que de dónde viene ese aporte. Un saludo a un Héctor Laporte, porque ahí lo veo. Es que a mí me parece que el proyecto de Rodrigo Chávez es un proyecto que se sale de las fronteras de Costa Rica. Si uno ve la estructura de su discurso y de su planteamiento, es el seguimiento más allá del concepto neoliberal. Nosotros tenemos una característica que, gracias a muchas fortalezas que hemos tenido, como las garantías sociales y estructuras de Estado que tenemos, le ha costado que se aplique, porque el consenso de Washington data de 1980. Entonces, la pregunta más bien aquí, para recordar lo que decía la compañera Alberto, es no quiénes están, sino qué sigue realmente, porque el planteamiento es un planteamiento autoritarista que rebasa el consenso de Washington. Gracias. Muchas gracias, Maynard. Rodrigo, y te damos y Héctor, y te damos la oportunidad de responder. Saludos, Rodrigo. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Alberto, gracias por tu exposición. Me parece muy interesante, sobre todo en el manejo, digamos, simbólico del mensaje de Rodrigo Chávez y de la conformación de la narrativa esperanzadora en un contexto como el que estamos viviendo. Pero hay un elemento que yo quiero aportar a ese rompecabezas, y es que no podemos dejar de lado que no podemos centrar exclusivamente el análisis en el personaje, en el Mesías, como decías vos. Es decir, esto es un proyecto de clase y hay que contextualizarlo en una recomposición del poder, ¿verdad? Que es de carácter estructural, donde hay un conflicto precisamente entre las élites de poder por reposicionarse hegemónicamente en la sociedad. Y porque hay un contraste interesante, es decir, más allá, a mí me parece interesantísimo lo que hablaste de la Virgen María, ver cómo Laura Fernández se presenta a la toma de poder vestida de blanco, como la Virgen, como la Inmaculada, y luego ceder la banda presidencial a la Virgen de los Ángeles, y todos estos mitos, ¿verdad? Evidentemente, reconstruyen una perspectiva esperanzadora basada en la fe, en la mística, en ese tipo de cosas. La mayoría de la gente que la sigue va por esa dirección, pero quisiera enfatizar precisamente en eso. Es decir, con todo la narrativa, es un proceso de recomposición de clase y es un proceso de lucha hegemónica por el control del poder. Y las propuestas que uno ve, a pesar de todo ese imaginario colectivo
que las gentes quieren y han construido y asumen como una verdad, que es su verdad, no la de Rodrigo Chávez, ni la del grupo, ni del Partido Pueblo Soberano, ni mucho menos de Laura Fernández, ¿verdad? Que funcionan como mediadores discursivos de una realidad. Y es que es un neoliberalismo lo que estamos proponiendo, lo que se está proponiendo aquí. Y tampoco es muy lejos de las acciones que se han llevado a cabo en otros gobiernos. ¿Por qué? Porque me parece interesantísimo volver un poco en el precedente, y con esto voy terminando. ¿De dónde viene Rodrigo Chávez? ¿Quién es Rodrigo Chávez antes de ser presidente? Es decir, ¿por qué Carlos Alvarado recurre a un funcionario del Banco Mundial para que cumpla un rol de ministro de Hacienda en un gobierno que se supone era progresista? ¿Verdad? Es decir, y el precio que tuvo que pagar el PAC fue enorme en términos de algo que vos dijiste. El malestar de los grupos hegemónicos por los derechos que conquistamos, la diversidad sexual afectiva de género con el matrimonio civil igualitario y otros derechos concomitantes o ligados a esto. Entonces, y eso explicaría un poco, y como hipótesis lo planteo, que no sacara ningún diputado en las elecciones anteriores. Y ahora aparece, ¿verdad? Precisamente como una opción, pero no podemos olvidar que Rodrigo Chávez es un funcionario durante 30 años del Banco Mundial y que tiene un proyecto muy claro. Y todas las intenciones que estamos viendo van precisamente en contra de ese ideal que la gente cree que puede establecerse a través de la gestión de Laura Fernández ahora, ¿verdad? Donde vamos a tener una enorme clase media, un progreso social boyante, y todas las acciones que estamos viendo van en contra de eso. Y me concentro precisamente en el sector educativo, ¿verdad? Una inversión mínima en educación, un combate directo a la educación pública universitaria, bueno, que además no es exclusivo de Costa Rica, sino lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en otras partes, ¿no? Donde está pasando exactamente lo mismo. Igual que Trump en Estados Unidos se erige como el gran mesías de este país y todo lo demás. De manera que no podemos, a pesar, y suscribo todo lo que vos planteás, pero no podemos dejar de lado el aspecto estructural, que esto es una lucha de poder, es una lucha de recomposición de las clases dominantes, y ahí los sectores subalternos, nosotros, los sectores académicos, intelectuales, los grupos sociales, y todo lo demás está llamado y convocado. Yo siento, sin embargo, que los movimientos sociales, fundamentalmente hablando del movimiento de las diversidades sexuales, quedaron completamente desplazados con todo lo que significó el matrimonio civil igualitario, y con la campaña Sí Acepto, que eso fue un desastre total, ¿verdad? Al cambiar la reivindicación social por el triunfo del amor y todo lo demás, que más bien coincide con esta narrativa esperanzadora, casi mítica. Y me parece que eso es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para poder tener un panorama, digamos, el cuadro en el que ese rompecabezas debe montarse. Pero te agradezco muchísimo esa parte importante, digamos, subjetiva, narrativa, ¿verdad? Que has planteado. Muchísimas gracias. Héctor, si me permites, le voy a dar la palabra a Alberto para que pueda comentar las tres intervenciones y luego seguimos. Gracias, Rodrigo. Bien, voy a empezar como de atrás para adelante. Hay ciertamente, creo que esta parte estructural quedó más clara en las dos partes, o sea, en los seminarios anteriores. Sin embargo, me parece importante hacer alusión a algunas cosas. Para entender todo este avance que hay en el mundo, pero en lo que nos toca en Latinoamérica, en Centroamérica, es importante entender que el avance del neoliberalismo, por decirlo así, no benefició a todo el mundo. Hubo sectores importantes de población que quedaron completa y totalmente fuera. Pero cuando digo fuera, no solamente quedaron fuera sectores
pobres, ¿no? Gente que tenía recursos ve que no puede reproducirse dentro de las nuevas condiciones que genera el neoliberalismo. Por ejemplo, ya no pudieron ponerse al día en tecnología. Por ejemplo, la tecnología lo sobrepasó, pero son sectores que fueron importantes y que quedan ahí, como llaman. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos queda fuera del juego en muchas áreas estratégicas y fundamentales. Entonces, digamos, la influencia que podía tener Estados Unidos en la vida de los pueblos se ve disminuida. Y entonces hay una respuesta dentro del neoliberalismo al interior de diferentes sectores sociales, clases sociales, para hacer una recomposición de toda la estructura económica, pero esto no está decidido porque es una especie de lucha que se juega geopolíticamente, en donde ya no solamente está el actor que es Estados Unidos, que decidía unilateralmente con todos los recursos que tenía a mano, un gran ejército, todo el manejo mundial de las finanzas por medio del dólar, etcétera. Entonces ya no tiene todos esos recursos y entonces se plantea al interior de Estados Unidos, pero al interior de Europa y al interior de los países, una recomposición de cómo hay que repartirse los beneficios de la globalización, por decirlo de esa manera. Y aquí entran a jugar precisamente personas, digamos, que no quieren jugar dentro del multilateralismo, sino que quieren construir versiones unilaterales, por lo menos en sus regiones. Y entonces hay todo un proyecto de recomposición en Latinoamérica que está abanderado por ciertos grupos de autoritarismo populista para recomponer los procesos o recomponer la estructura para darle una gobernabilidad diferente y una repartición diferente a los beneficios de la globalización. Están planteando otra globalización, por decirlo de alguna manera. Y en esta estructura grande, entonces también Costa Rica no queda ajeno y queda jugando dentro de ese marco. Entonces es importante este aporte de Rodrigo que nos permite otra pieza muy importante dentro de este rompecabezas. Entonces sí hay que mencionarlo y que hay un proceso de geopolítico de recomposición de la globalización y de cómo gobernarla para volver a la unilateralidad, porque jugar la multilateralidad no resulta. Y entonces uno lo ve en diferentes decisiones de Costa Rica a nivel de política exterior, en dónde se está alineando y dónde se está ubicando en este proceso geopolítico internacional. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay una discusión dentro de los que pensamos este tipo de temas y es si ya había un plan preconcebido y completa y totalmente estatuido de procesos de comunicación o si eso se fue construyendo en el proceso. Entonces no nos ponemos de acuerdo y todavía no tenemos los datos adecuados, por lo menos yo, para decir una u otra cosa. Yo me aventuro a decir que habían rasgos generales, pero en el camino fueron surgiendo las estrategias y entonces digamos que hubo un proceso de realimentación de cómo estaba resultando lo que decía Chávez. Habían agencias que estaban contratadas para ir midiendo, entonces que generaban lo que se llama literatura gris, que no es algo público y general, sino que nada más lo leen los operadores políticos, pero entonces sí había una medición del gobierno de cómo iban respondiendo
los diferentes sectores de población a los procesos de comunicación que generaba Chávez o que generaba el gobierno. En las elecciones hubo también procesos de medición muy exactos y habían personas que la gente de Costa Rica no reconocía quiénes era esto, quiénes eran estos. Pero más allá de eso, yo pienso eso, pero es mi hipótesis, nada más una hipótesis a comprobar, que la estrategia de comunicación se fue armando en el camino y a partir de un proceso de medición adecuada se fueron viendo cuáles eran los puntos fuertes que se fueron fortaleciendo en el proceso. En el manejo de redes, en el manejo de las sesiones de los miércoles y en la creación de esta comunidad imaginaria. Lo que viene es precisamente construir el tipo de país que quiere Chávez, o sea, todavía no se ha terminado. Entonces, ahora es como ir preparando las condiciones en una asamblea legislativa donde tienen mayoría y además de eso, lo que sigue es precisamente tener pleno y total control de las otras instituciones, de los otros poderes del Estado. Eso va a ser fundamental y va a ser un proyecto ya de mediano plazo y desde ahí entonces ir construyendo o teniendo control pleno de todo el aparato del Estado para no tener ningún tipo de oposición y poder llevar adelante el proyecto que ellos quieren. Gracias, Alberto. Héctor, te damos la palabra y luego Wendy. Ok, primero me parece bien sugerente, Alberto, la forma de análisis político y apropiada, porque es evidente que ha habido un cambio. Antes eran propuestas de planes de gobierno. Ahora mucho se maneja lo simbólico, más que planes, ¿no? Y lo segundo, pero sí, yo diría que es aplicable a muchos, creo que ya lo mencionaste también, a países en América Latina. Es como una plantilla, ¿no? Y los partes del puzzle que tú dices o del rompecabezas, en algunos es más, un pedazo es más grande u otro, pero en alguna medida siguen la misma fórmula todos en América Latina, esto que has mencionado, no únicamente en Costa Rica. Pero un factor que se vio en Chile, por ejemplo, gana un presidente que era proclive a la izquierda, pero cuando va a hacer la constitución respetando los derechos de los indígenas, de las minorías sexuales, de las mujeres, esta constitución no es aprobada por todos. Y entonces los analistas decían, ¿qué ocurrió? Si todos estaban de acuerdo con un cambio, ¿por qué no comparten una constitución que celebre el cambio? Y uno de los factores que ocurre, que agregaría a tu rompecabezas, es el miedo. El miedo a lo que vamos a perder, ¿no? Muchos en Chile comenzaron a justificar que no querían que cambiara porque vamos a perder ciertos privilegios que hemos ganado, ¿no? Y el miedo ha jugado un factor muy importante. En Perú, por ejemplo, los rojos, ¿no? Keiko Fujimori dice los rojos y ahí entra tu etcétera, etcétera, ¿no? Porque los rojos significa Hugo Chávez, significa varias cosas, ¿no? Pero creo que ese factor es importante. Y lo otro, también creo que ha cambiado. Ya no podemos hablar de neoliberalismo o globalización. Creo que ahora hay, con esto de los aranceles y lucha de aranceles, creo que hay un nacionalismo extremo, América para los americanos, como decía Trump, ¿no? Y así los europeos, los canadienses. Creo que eso también está jugando un factor. Pero sí, celebro mucho este acercamiento a lo
simbólico, porque va siendo muy relevante y allí como teólogos o estudiosos de la religión tenemos mucho que decir el uso y manejo y manipulación de los símbolos. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Wendy, adelante. Buenas noches. Bueno, en realidad me metí, me llamó muchísimo la atención el título, porque yo soy una de las que en este momento se encuentra como en una especie de burnout político. Yo no logro superar esos resultados de febrero todavía. Emocionalmente no estoy preparada para enfrentarme a la vida que nos espera y menos a esta situación, eh, que efectivamente, como dice el caballero, lo que sigue y por lo que viene por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, ya tienen el Poder Legislativo, tienen el Poder Ejecutivo, van por el Judicial, quieren la Sala Cuarta, vienen por todo. Lo que busco dentro de todo lo que he logrado reflexionar en este momento no es que viene, porque sabemos por lo que viene, tenemos muchísimo marco teórico, vivencias de otros países, ya sabemos lo que viene, es qué nos corresponde hacer para evitarlo, si es que se puede evitar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque yo por lo menos soy educadora y escuchar profesores de estudios sociales bravísimos porque no encontraron entradas para ir al traspaso de poderes y apoyando abiertamente un partido que se sabe cómo surge, de dónde viene, y yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurre acá? Porque yo soy de matemáticas, yo ni siquiera soy yo no soy educadora de la parte tan social como los compañeros de estudios sociales, personas del colectivo LGTB apoyando a esta persona misógina que ha tratado y maltratado al colectivo LGTB. Yo digo, bueno, ¿qué toca hacer? ¿Cuál tiene que ser el despertar? ¿O será que el despertar va a llegar cuando estemos sumidos en la desesperación al estilo de los países que ya han vivido y ya han pasado por esta derecha tan recalcitrante? Entonces, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Doña Elizabeth tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Alberto, voy a leer algunos de los comentarios. Muchas gracias, Wendy. Y luego te damos la palabra. Bueno, hay varios agradecimientos por tu análisis, preguntas por los grupos económicos favorecidos, los vínculos con actividades ilegales. Hay un comentario de Andrea Cordero en Honduras. El Honduras Gate destapó las intenciones extranjeras de poner esos tipos de líderes mandatarios en los países de América Latina. Similitudes con otros liderazgos, coincidencias con el Perú, ¿verdad? También con México se señala una coincidencia, el tema del patriarcado. Hay una pregunta por la noción de tercera república. ¿Qué implica o qué entender con eso? Y luego un comentario que hace Rolo, pero veo que tiene la mano levantada, entonces quizá la pueda hacer usted mismo, si le parece. Creo que eso sería. Voy a ver dos comentarios nuevos que hay aquí. Observar lo que se está haciendo en Argentina, en Chile, lo que se hizo en Brasil durante el mandato de Bolsonaro. ¿Cómo resiste incluso tanta gente en Estados Unidos? Reconocer esas experiencias es fundamental. Estas personas académicas o no académicas comparten una conexión con la violencia en la sociedad. Muy bien. Adelante, Rolo. No te escuchamos. Le pasó lo mismo que a mí.
Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Y ya activé el micrófono. Bueno, muchas gracias por la actividad. Es la primera vez que participo en este tipo de seminarios con ustedes. No, y solo quería, en función del análisis que se realizó y los comentarios que han hecho las personas, también poner sobre la mesa, la realidad que vivimos durante la campaña, antes de la campaña, durante la campaña presidencial y que continúa dentro de la dinámica del oficialismo. Y que es que ellos activan, yo trabajo en comunicación digital, ellos activan lo que conocemos como enjambres digitales, ¿verdad? Donde establecen una serie de nodos en redes sociales con personas encargadas a nivel de pirámides, y cada uno de esos nodos puede contar con alrededor de 75 a 120 personas, y hemos llegado a detectar alrededor de 110 nodos, lo que les permite a ellos colocar a partir de esas pirámides sus mensajes claves o mensajes de interés, en alrededor de 300,000 personas en redes sociales en espacios de 10 minutos. Entonces es donde vemos que al finalizar el día, un video de ellos o los clips que ponen posteriores o ponían posteriores a las conferencias de prensa o todo el material que manejaron en la campaña presidencial tiene alcances superiores al 1,000,000 de personas por día. Entonces, ese nivel de interacción que tiene obviamente requiere recursos, ¿verdad? Se puede manejar orgánico, se puede manejar por recursos pagados como tal, pero sí yo creo importante también tener visualización del tipo de herramientas tecnológicas que le permite hoy por hoy a los diferentes actores políticos, así como lo hacen las marcas comerciales, de hacer llegar su mensaje con objetivos muy específicos, ¿verdad? En este caso ya podemos conocer tales, y creo que quizás sea enriquecedor poder agregar eso a los análisis que hacen para poder medir el impacto de la incorporación de esas tecnologías digitales, ¿verdad? Porque yo creo que eso llega a podernos dar una luz de los niveles de alcance y el riesgo que tenemos en nuestro sistema democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alberto, ¿quieres comentar sobre estos últimos? Y luego cerramos con otra ronda más. Estás en silencio. Listo. Hay una diferencia entre optimismo y esperanza. Es importante tenerlo en cuenta. Digamos, para algunas personas hay un sentimiento pesimista y me parece que es muy razonable que así sea para las personas que ven que lo que viene no es muy, digamos, no es afortunado, puede ser terrible. Sin embargo, está la esperanza, y la esperanza hay que cultivarla y hay que aprender cómo se vive. Y la esperanza no tiene que ver con pesimista, puedo ser un pesimista esperanzado. Y a la larga es lo que corresponde. La esperanza es tener presente de que si uno está del lado correcto de la historia, es vital e importante mantenerse ahí caminando. Luego decía doña Julia Ardón, vi un comentario ahí, es vital estar juntos. No podemos estar separados y cada uno en su casa, sino estar juntos, establecer redes, establecer contactos, conversar. Otra cosa importante es entender a la gente. Y las personas de las comunidades y los pueblos nos sorprenden. Y entonces es encontrar lo que tenemos en común con los chavistas o no chavistas. Los chavistas van a tener problemas de buses, igual que nosotros, o vamos a tener problemas de transporte público, vamos a tener problemas de salud en los EBAIS, vamos a tener problemas por la explotación irracional de un río. Y precisamente ahí que hay que juntarse todos como comunidad y
para enfrentar los problemas cotidianos. Es importante entender, volver a lo que llamamos algunos una sociología de lo cotidiano, porque en lo cotidiano está lo que la gente le da significación. Es cuando me toca el bolsillo, cuando tengo problemas muy reales para satisfacer mi problema de salud, o la operación, o la fila en que yo estoy haciendo para que me operen. Ahí, en esos problemas cotidianos que tiene la gente, hay muchas posibilidades de trabajar, de actuar, de mejorar. Entonces, la cotidianidad, el ámbito cotidiano es vital e importante, y estar cerca de los ámbitos cotidianos es fundamental. Como dice doña Julia ahorita, la seguridad, por ejemplo, cómo trabajamos la seguridad en los barrios. Hay algunas alternativas bien interesantes que podríamos conocer, pero ya esos otros temas. Pero entonces, ¿cómo entrarle a la seguridad y cómo hacerlo colectivamente? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? Pero ¿cómo generamos condiciones para que no haya inseguridad? ¿Cómo comenzamos, por ejemplo, en las relaciones familiares? ¿Cómo cambiamos las dinámicas violentas de muchos hogares? O sea, hay muchos espacios donde trabajar como comunidad, con personas chavistas y no chavistas, porque tenemos el mismo problema, pero eso implica acercarnos y entendernos. Entonces, y hay algo muy importante que se llama el sesgo de confianza. Cuando uno tiene demasiada confianza, y eso pasa cuando uno cree en un Mesías, pero pasa cuando uno cree mucho en la ideología o en los valores que uno tiene o en la visión de mundo que uno tiene, en el sesgo de confianza ya uno dice no hay que auditar nada porque de todo va a estar bien. Estoy convencido de que no estoy equivocado. Tengo demasiada confianza. Estoy convencido de que no estoy equivocado. Dejo de validar y dejo de ver. Entonces, hay que tener cuidado con el sesgo de confianza de nuestra parte. Yo creo que nosotros teníamos sesgo de confianza. Creíamos que teníamos por el buen camino, que todo iba a salir bien, y no, las cosas no salieron bien. Creo que algunos nos separamos demasiado de la gente, dejamos de hablar como la gente común y corriente habla y conversa. Tendríamos otros lenguajes que no es necesario dejarlos, pero sí es vital e importante empezar a construir puentes para entendernos mutuamente. Es vital el entendimiento y la conversación para entendernos. Yo creo que eso es vital. Y luego la otra parte es que no podemos abandonar la política. Y cuando digo la política, estoy también hablando de la política con P mayúscula y la política con minúscula. Y la política con minúscula, que tiene que ver con los partidos políticos, es vital. La participación política, vean, ¿cómo se llama? A veces hay gente que llega a la política que no es muy adecuada porque los buenos no están en política. Hablando, es importante, por ejemplo, influir desde adentro en la estructura del Estado, en la gobernanza del Estado, en las políticas públicas, en las relaciones Estado-sociedad, y eso se puede hacer desde fuera, pero eso, de acuerdo todavía a la institucionalidad que tenemos, se hace estando en el gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado también tiene que ser una meta de los ciudadanos y las ciudadanas que están interesados en que Costa Rica sea justa y solidaria. Entonces, la participación política no puede pasar por alto. Y entonces es articular esta participación política nacional con todas esas luchas cotidianas que nos afectan a chavistas y no chavistas, y generar esos puentes para seguir adelante. Y luego la otra cuestión vital e importante es tener en cuenta todo este tipo de estrategias que tenemos
Cada uno de las partes de este rompecabezas nos hablan de sectores donde hay que tener propuestas y que hay que tener en cuenta precisamente para ir construyendo una convivencia y sociabilidad diferente. Muchas gracias, Alberto. Tenemos tiempo para las dos personas que tienen la mano levantada. Les agradezco ser breves para que podamos cerrar a las 6:30. Gracias, Maynier. Muchas gracias, señor Elizabeth. Solamente recordar algunas cosas de por qué yo decía que está desde afuera. Se está reeditando, para hacerlo de una forma, en el gobierno de los Estados Unidos, la doctrina Monroe. Ahí ahora se llama Monroe. En 1823, que se acogió, y con los corolarios de 1980 y en 2002 o algo así, se impulsa con base en algo muy característico de los Estados Unidos, la política de seguridad. Entonces ellos aparecen como la seguridad de América, es la seguridad de América. Nosotros creemos que es de toda América Latina, no es América ellos. Ellos nos secuestraron, lo primero que secuestró los Estados Unidos fue el continente. No sé, algunos de ustedes que han estado en Europa o algo así, yo estuve en unos lugares, la gente me decía, ¿usted de dónde? Yo soy de Costa Rica. Usted no es americano. Como diciendo, no es de Estados Unidos, y soy americano porque soy de Costa Rica. Les digo eso porque es importante rescatarlo dentro de lo que se habla de la emoción y de lo que es la comunicación y el lenguaje. Digo esto porque en el año 1845 un periodista, precisamente un comunicador, Sullivan, plantea el destino manifiesto, que coincidentemente habla de que los Estados Unidos deben literalmente apropiarse de todo el Estado, de todo el Estado, así se apropian de todo lo que era California, Nuevo México y otras, mediante una guerra en el 1846 al 48, una guerra inventada por los Estados Unidos, y le quitaron la mitad del territorio mexicano. Después, otra de las razones, eso, no sé ustedes cómo lo verán como teólogos que somos, pero me parece que el destino manifiesto tiene mucha consecuencia, digamos, teológica, porque ya lo advertía el célebre Simón Bolívar en 1829, antes de que se declarara eso, donde hablaba de que pareciera que la providencia había destinado a los Estados Unidos a subjugar a los pueblos de miseria en nombre de la libertad. Entonces, digo esto porque por ahí va el posicionamiento, digamos, de Rodrigo Chávez. Si uno lo ve, por ejemplo, cuando vino Rubio, ahí casi solo le faltó hacerle arrodillarse, El Rubio dijo, hay que estar aquí, güey, y todo lo demás, y pum. Bueno, lo digo por ahí solamente. Quería decir que otra de las cosas que hizo los Estados Unidos, ya para terminar, es que Estados Unidos hizo un reacomodo estratégico. Se vino para América porque estaba perdiendo todos los puestos allá, porque aquí estaban Lula, los Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez, etc. Entonces, eso lo que vino a hacer es una recomposición, pero basado en la fuerza y el autoridad. Gracias. Muchas gracias. Javier. Agradecerle a Alberto, ¿verdad?, por la exposición. Como politólogo estuve preguntando a algunos ticos, algunas ticas, pero amigos, ¿verdad? Y eso te permite que son gente de confianza, que te van a dar respuestas sinceras, como lo que hicieron ustedes, ¿verdad? Con gente que conocían. Y resulta que hubieron algunos elementos que no mencionaste. Uno, que Chávez era un hombre fuerte, y me hacía recordar mucho la definición que hacía él cuando se autodefinía como jaguar. y, y que era un hombre que no estaba de acuerdo con la migración, y que era un hombre que denunciaba
a todos los corruptos, ¿verdad? Y que era un hombre que proponía leyes y no le aceptaba en el Parlamento. Y aquí tuvo un diputado, ex diputado, que es ahora, ¿verdad? Y le estaba preguntando sobre eso y me dijo que nunca presentaba propuesta, pero solo acusaba a la Asamblea Legislativa, ¿no? Y que no lo dejaban gobernar. Ahora, yo lo que siento, después te hago la pregunta, y es que el, siempre que le quisieron quitar la inmunidad a Chávez, y lo llevaban, y yo no sé, o sea, yo decía que eran errores políticos porque primero tenían que cabildear, ya, para ver si habían los votos suficientes y quitarle la inmunidad. Y resulta que Chávez salía fortalecido y la base imaginaria del proyecto te decían, ¿verdad?, que no pudieron demostrar nada, que lo acusaban de corrupto, de lo que fuera. Entonces, fueron errores políticos, pienso, de este otro sector, ¿verdad? En ese sentido. Y lo otro es, vos como analista, ¿verdad? Te pregunto, si en tu proyección, ahora, en esta gestión administrativa nueva que va a haber, ¿habrá la capacidad de los ticos, de las ticas, de hacer manifestaciones y de resistir a toda esta embestida que viene? Gracias. Adelante, Alberto. Creo que vamos a cerrar con este comentario de Javier y tu respuesta. Vamos a ver. Algo vital es esto. Digamos, hay que partir de una realidad y es que el gobierno actual tiene la mesa servida. Tiene dominio pleno y total del Poder Ejecutivo, tiene 31 diputados, puede aprobar muchas, muchas, muchas cosas. Digamos, puede hacer todo lo bueno y todo lo malo que quisiera. Entonces, ese es el punto de partida del que hay que, digamos, en las relaciones de poder, ahorita ellos tienen un lugar donde tienen lugares estratégicos y el poder suficiente para generar casi lo que quieran. Y porque tienen mayoría y además tienen una credibilidad en esta comunidad imaginaria genial. Se han hecho muy buen trabajo y tienen la posibilidad de empezar en estos días con todas las condiciones a su favor. Quienes se opongan o se oponen entran quedando. Y entran quedando, ¿por qué? Porque no tienen la credibilidad de la gente. Pueden movilizar, hay capacidad de movilización, pero las movilizaciones ahorita no tienen los mismos resultados que tenían hace tiempos. Entonces, hay pocas personas y dentro de la oposición hay gente que está, por ejemplo, hay gente dentro del Estado que tiene miedo de decir lo que piensa y lo que siente. Entonces, algunas personas con temor, otras no lo tienen. Entonces, digamos que no hay muy buenas condiciones aún. Sin embargo, está la esperanza. Si esta oposición se mantiene en esperanza, si busca vínculos para estar junta, para pensar, vienen procesos. Hay una en gestión humana, hay un elemento que se llama la pseudocomunidad. Y entonces es un principio que uno aplica en determinado tipo de técnicas para mostrar que hay comunidades que están completa y totalmente unidas, pero que cuando comienzan a caminar juntas, comienzan a haber contradicciones. Y por
digamos que aquí no podría explicarlas porque sería otro tema, pero comienzan a surgir contradicciones dentro de una comunidad o un grupo que parece completa y totalmente unido, porque comienzan a aflorar intereses diferentes. Entonces, esto le puede pasar al actual gobierno. Si Rodrigo Chávez hace muy bien su trabajo desde el Ministerio de la Presidencia y mantiene articulada a la fracción legislativa, esta pseudocomunidad no se va a manifestar. El proceso es de pseudocomunidad, pero puede ser que se manifieste en el camino. Eso les da una debilidad. Pero si no hay un proyecto concreto, firme, interesado, eso no se va a poder aprovechar de manera adecuada. Entonces, ahorita las manifestaciones no tendrían unos muy buenos efectos, a no ser de que sean muy, muy creativas. Les pongo un ejemplo. Una vez, unos choferes de buses hicieron una huelga, pero entonces, vean, no dejaron de prestar el servicio, pero no cobraban. ¿Ves? No, era una huelga de no dejar de hacer el ejercicio de su trabajo. Comenzaron a prestar el servicio de transporte público. La gente no se quedó sin transporte, pero lo que hacían los choferes era no cobrar. Entonces, si no hay algún tipo de estrategia de este tipo que se invente en el camino para defender intereses particulares y concretos, si no se articulan las luchas cotidianas de la gente con luchas nacionales, si no se hace el puente, pues poco podríamos avanzar. Pero si se hace el puente, a la larga, una serie de luchas locales y nacionales que tienen que ver con ríos, que tienen que ver con conservación del ambiente, que tienen que ver con violencia intrafamiliar, que tienen que ver con seguridad. Si todas esas luchas se van armando y se van coalicionando y se ve la posibilidad de armar o articular una política nacional, a la larga pueden haber recomposiciones. Se mantiene la esperanza, pero ahorita el panorama es pesimista. Bueno, muchas gracias, Alberto, por ayudarnos a entender esta dimensión de la situación actual en Costa Rica y, por lo visto, en muchos otros países de nuestra región, ¿verdad? Y Agustina nos compartía lo mismo sobre Puerto Rico, ya se ha mencionado Chile, Honduras, Perú, México y muchos otros. Ahí compartí los enlaces de los anteriores dos seminarios con el doctor Roberto Ayala y la doctora Montserrat Zagot, por si quisiera verlo, y quienes quieren volver a ver, Alberto, ya está en Facebook y va a estar prontamente en nuestro canal de YouTube. Les invitamos también a estar viendo las redes para otras actividades que vamos a tener, actividades públicas sobre diferentes temas. Y Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a esclarecer un poco este panorama tan importante de entender, ¿verdad? Para saber por dónde caminar y por dónde acompañarnos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes y por participar en esta conversación. Buenas noches y esperamos verlos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta una próxima. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Amable, salud. Hasta luego.